Sábado 11 de la noche, ya es sinónimo de Pulso Compartido. Soy Ari Paluch. Hola Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ari? Sí, es sinónimo de Pulso Compartido y por eso vamos a invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @Pulso Compartido en Twitter, en pulsocompartido.com.ar también para las noticias y también para nuestra fanpage en Facebook. Así que sigan sumándose que esto va creciendo y en una semana muy movidita. Absolutamente. No parecen semanas, parecen segundos, porque se evaporan rápidamente, pero a su vez parecen siglos, porque los episodios van deglutiendo los episodios y hay una sucesión. De hecho, hacemos una edición pero muy breve, porque podríamos estar toda la semana repasando la semana. Y arrancamos con Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli no es ningún tonto, se sabe. Se reunió con los veedores, agrupó información y sabe que hubo un viva la Pepa, la AFA todo este tiempo. A mí un veedor me dijo, la ferretería ya no anda bien. Efectivamente se liberaron cheques. Sí. Por una cifra cercana a los... algunos dicen 500 millones, otros dijeron 900 millones de pesos. No nos dejan terminar de monitorear porque hay una cuenta del Nación, hay una del Credicop. Nos dejan monitorear nada más que la plata que viene de Fútbol para Todos, pero hay otra plata que viene de sponsors. Es un lío bárbaro y Marcelo Tinelli salió a decir lo que dijo porque estuvo muy bien informado. Sí, estuvo muy bien informado y aparte estamos con una AFA intervenida desde el punto de vista contable y desde el punto de vista financiero. O sea, y político también. Sí, político puede llegar a ser también, pero acá el que creo que actuó muy bien fue Marcelo Tinelli al no forzar su candidatura a que sea ahora en octubre la elección, sino a dejar que se cumplan los plazos y en todo caso empezar con el pie derecho, es decir, sin lograr esa situación tan incómoda que era tener que modificar de alguna forma el estatuto para, no por una cuestión temporal, sino por una cuestión de las tareas que debería haber estado realizando. En realidad, el estatuto igual se modifica porque cuando en marzo sean las elecciones él no va a tener 4 años como directivo. Pero concretamente hubo una pelea muy fuerte. A mí me dijo el hijo de Segura, a mí me apretó Mariotto. A mí me llamaba por teléfono Mariotto y me decía que el que no apoyara a Tinelli se le retiraba publicidad. El gobierno está metido, la política está metida y como vos bien decís, está todo esto intervenido y quién sabe cómo termina la película. Otro tema, decía un viejo conductor. Y la cadena nacional anoche, reapareció Cristina. Querían hacer el acto el miércoles. Scioli dijo, el miércoles hay que estar en Tucumán, hay que apoyar a Mansur porque mañana domingo hay elecciones. Que los gobernadores me respalden y respalden a Mansur. Bueno, la Casa Rosada cedió y ayer se hizo entonces el acto con una Cristina que está enojada, con una Cristina que empieza a tomar conciencia que se termina el frasco de dulce de leche, que hay que soltarlo. Y con una Cristina que le pegó a medio mundo. Pero además hizo un anuncio que tiene que ver con la imposibilidad, salvo que el Parlamento lo apruebe, que aquellas empresas privadas que tiene el Estado por herencia de las AFJP Capital puedan ser vendidas. Esas acciones que generarían para el próximo gobierno, mucho dinero. Sí, mucho dinero y era el capital con el que contaban los candidatos a presidente para poder hacer y solucionar un poco el tema de la caja del día a día. 62.000 millones de pesos se pueden realizar ahí. Sí, totalmente, pero esto ahora queda circunscripto a que esa comisión que va a estar conformada por distintos actores, tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo, tengan que tomar una decisión. Y en ese Parlamento justamente el kirchnerismo va a tener un rol mucho más importante del que lo tiene hoy. Hoy prácticamente la escribanía sigue firmando las decisiones de la Presidenta, pero a partir del 10 de diciembre eso no va a ser así. Claro, tiene que ser antes de diciembre porque si se repiten los resultados de las primarias ya se pierde el quórum en la Cámara Baja, más allá que en el Senado las cosas van bien. Y para terminar, y aquello que es una obsesión nacional, porque hasta la propia Batakis, la ministra de Economía de Scioli, probable futura ministra de Economía del país, dijo, mi hijo me pidió que le regale dólares. Bueno, el dólar ayer, viernes, terminaba cerca de ¿cuánto? 15,60. 15,60 impulsado por un montón de factores. Por un lado, los temas internos, es decir, el déficit fiscal sigue estando en su mayor techo y no baja, con lo cual esto se sigue profundizando y el salto del dólar siempre es por escalones. Es decir, ahora se está reconociendo el déficit fiscal de meses anteriores. Por otro lado, tenemos el mundo que se nos cae encima, parece. Fue una semana negra para
para los mercados internacionales, cayó China, cayó Europa. Lo único que se mantuvo estable en este sentido es el real brasilero, pero también desde el punto de vista político. Renunció el primer ministro griego, con lo cual genera mayor incertidumbre. Y si hay algo que no se lleva bien con la economía es la incertidumbre. Efectivamente. Los países de la región se están acomodando a la nueva situación. El único que no devalúa es la Argentina. En un rato vamos a tener gente que sabe mucho más que nosotros del tema y les vamos a preguntar. Vamos a compartir el vídeo de lo que fue algo también, de lo que la presidenta se enorgulleció, pero si vos hilás fino, es una gran macana. Esto de que solamente tenemos una desocupación del 6,6%. Disculpame, yo soy chaqueño y en el Chaco es del 0%. Te felicito. Así que vamos ahí. Estamos en un país donde hay menos pobreza que Alemania y hay menos desempleo que en Estados Unidos. Ahora, alguien de la CGT dijo, muchachos, si no fuera por los planes, la desocupación sería del 16%. Compartimos este material. El gobierno asegura que bajó la desocupación. Es dato del INDEC, 6,6%. Sería la más baja en 24 años. Siempre hablamos de mediciones oficiales. Tenés que regularizar el INDEC. No podés seguir mintiendo con el INDEC. Este 6,6 viene confirmando una tendencia que se corresponde con la mejora de la actividad en muchos sectores de la economía. En la capital de la provincia, que todavía gobierna Capitanich, hay más trabajo que gente. Una Resistencia en particular que da desocupación cero. Se puede dar, yo creo que por dos fenómenos el tema de desocupación cero. En principio que sea una localidad bastante chica. El Estado sea lo suficientemente importante como para decir, bueno, nadie queda desempleado. Se le da un trabajo estatal. Empleados municipales. Otra curiosidad del dato es que Gran Resistencia tiene la tasa de actividad más baja de todo el país. Hay menos gente buscando trabajo. Es la medición más baja en la década de gente buscando trabajo. Los supuestamente desempleados no están buscando trabajo, entonces para la estadística, para el INDEC, no están desempleados. A ver, el promedio nacional dice que por cada 100 argentinos, 41 trabajan. No implica que haya el resto de desempleo, pero el promedio de la gente que trabaja en el Chaco es del 29 contra 100. Sí, ¿Entiendes? Totalmente. Lo que pasa es que lo que mide esto es aquella gente que está buscando trabajo. Ese es el problema, que en la Argentina se dejó de buscar trabajo porque eso viene a compensarse con los subsidios y con las asignaciones que hasta ahora... Los planes. Sí, se fueron profundizando. Bueno, a ver, puedo mostrar aquí el libro de uno de nuestros invitados, Martín Redrado, de Las Cuentas Pendientes. Lo felicitamos, ya va por la segunda edición. Martín Redrado, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Y Johnny, que hoy no vino con libro, pero que es un periodista para mí extraordinario y que podría escribir más de un libro. Gracias, bienvenidos, chicos. Gracias. Es un gusto. Bueno, vamos a arrancar con el expresidente del Banco Central. ¿Cómo se vive una tarde como la de hoy en el Banco Central? Vanoli estará, o una tarde como la del viernes, perdón. ¿Vanoli estará preocupado, está resignado? ¿Qué le estará pasando a Vanoli con un dólar a cuánto? ¿15.60? 15.60. Y está tratando de que llegue el 10 de diciembre. Como todo el gobierno, tratando de generar puentes, cosméticas, picardías, diciendo que se está vendiendo menos de lo que realmente se está vendiendo, picardías, un poco de cosmética. No a los importadores, un poquito menos de dólar ahorro. Exactamente, trayendo un poquito más de yuanes. Vos ves que el Banco Central vende, pero no bajan las reservas. Eso significa que suben los yuanes, que lamentablemente no lo podés usar para... nada, lo tenés ahí como una... Y devaluaditos un poco ahora. Sí, ahora devaluaditos, sí. Pero no podés... No mucho. Sí, pero tampoco se utilizan para comprar piezas o accesorios o los trenes que vienen, por lo tanto no sirven para nada, entonces uno tiene que ir deduciendo eso. Es decir, la cosmética, Ari, se está derritiendo. Para hacer un picadito, Jonathan, ¿cuál crees vos que son las cuentas pendientes? El título del libro de Martín, que va a dejar el gobierno a partir del 10 de diciembre. El próximo presidente va a recibir una herencia muy pesada. Lo charlamos un poco con Martín recién fuera de aire. Primero, el nivel de reservas que va a heredar, que no está muy claro. Si realmente van a ser estos 33.000 o 34.000 millones de dólares. Eso para empezar. Después, la inflación que va a recibir, la cuestión del cepo que Macri no termina de dejar claro si lo va a abrir el primer día o no. Es un conjunto de temas, pero lo cierto es que cuando vos escuchás al propio ministro de Economía, lo escuchaba el otro día en una radio,
ellos dan por cierta la posibilidad de que no gobiernen, de que no sigan gobernando, de que empiece a gobernar la oposición. Kicillof decía el otro día, está la posibilidad de que Macri sea presidente. Así que, más allá de las cuentas pendientes, yo creo que la novedad es que el kirchnerismo o el oficialismo o el socialismo o el peronismo, que es en definitiva todo lo mismo, lo que empieza a pensar es que está la posibilidad de que Macri sea presidente. Quiere decir que pone el efecto inundaciones, pone el efecto balotaje, el nombre que vos quieras. Efecto dólar. Pone el efecto dólar, efecto economía, las cosas no están tan ordenadas como estaban hace 2 o 3 meses. El kirchnerismo está empezando a leer la posibilidad de ir a un balotaje y que esa segunda vuelta no sea tan favorable como creían. Martín, ¿no? acá tenemos un paciente con un diagnóstico sin ser agorero, no parecido al del 2001, pero sí al del 99, que tampoco era una maravilla. ¿Vos te acordás del 99? Default ruso, recesión y una situación donde Brasil había devaluado. Bueno, depende de quién gobierne. Uno dice, no, yo voy a ser gradualista. Uno dice, yo voy a hacer quimioterapia. Otro dice, yo voy a dar una aspirina. ¿Va a ser inevitable que haya dolor el año que viene para el pueblo argentino para salir del populismo? No necesariamente. La gran diferencia de la transición democrática es que por primera vez en 30 años de democracia el mundo tiene tasas de interés cero. Es decir, la plata no vale nada. Seguimos teniendo, puede subir un poco la tasa de interés en Estados Unidos, pero va a ser muy poco, quizás un cuarto de punto de acá a fin de año, con lo cual hay muchos dólares, muchos euros, muchos yenes en el mundo y la cuestión es, ¿quiénes son los equipos y cuáles son las medidas que puedan generar los dólares suficientes como para que Argentina vuelva a la normalidad? Vuelva a la normalidad es que la industria pueda tener dólares para poder importar piezas, que eso signifique más trabajo, que no se corten horas hombre. Es decir, los equipos y las medidas que se puedan poner, y de eso en parte hablo también en las cuentas pendientes, es lo que se puede hacer. Digo, Argentina tiene la oportunidad para hacer una transición económica impecable. Hay que ver, digamos, lo que sí, Ari, no hay margen para improvisados, porque hay un campo minado. Esto me hace acordar cuando yo siempre veo la economía en términos de imágenes que he tenido en el pasado. Hace un tiempo me tocó dar una charla en la Universidad de Haifa, en Israel, en el norte de Israel, y ahí me hicieron pasar por las alturas del Golán. Y las rutas en las alturas del Golán, me decían, están viendo cuáles son las minas, el campo minado que quedó de la guerra de los 6 días. Claro. Es decir, lo que tuviste ahí es ingenieros que supieron hacer el camino para que no hubiera ningún explosivo. Ese tipo de ingenieros los vamos a necesitar en la Argentina que viene. Ahora, perdón, ¿no? Digo, si vos escuchás a los equipos económicos de Massa, a los equipos económicos de Macri y a los equipos económicos de Scioli, los tres coinciden en el diagnóstico y los tres coinciden más o menos con otras palabras más finas en la receta. Unos dicen corrección cambiaria, otros dicen mayor nivel de competitividad, pero todos están blanqueando que va a haber una Todos hablan de eso, pero nadie habla de ajuste. Nadie habla de ajuste, pero un ajuste que yo lo planteo en estos términos. ¿Es lógico que la hora 12 lo tenga todo el mundo? ¿Que pueda financiarse con 12 cuotas? ¿O es lógico que los subsidios sean bien direccionados? ¿Eso es ajuste? ¿Qué tipo de ajuste es? Los subsidios tienen que estar dedicados a los 10 millones de pobres, que es la gran injusticia que tenemos hoy en la Argentina. Es decir, aquel que paga la luz, el gas, el transporte y que está debajo de la línea de pobreza, tiene que pagarlo lo mismo. El resto, por supuesto, no. Y esto sí hay que hacerlo en forma tranquila. Además hay que ser solidarios un segundo nada más con la gente del interior, porque los porteños pagamos el transporte muy barato, pero la gente del interior no lo paga tan barato. Ni el gas, ni la luz, no hay gas, no hay luz. Pero además aquí ataquemos la corrupción, porque los subsidios en el transporte van a las empresas de transporte, no van directamente al usuario. Vos sabés que el subsidio está direccionado por la cantidad de micros que tienen las empresas de transporte, más allá de si están llenos o están vacíos. Lo que vos tenés que hacer es, tenemos una tarjeta SUBE, bueno, aquel que está por debajo de la línea de pobreza, pero no darle el subsidio a las empresas que después, oh casualidad, termina yendo como corrupción a quienes lo están pagando. Ayer me dijo eso hay que terminarlo. Ayer me dijo en la radio González Fraga, que vive en Cavie, Figueroa Alcorta, y que paga 200 pesos por bimestre de luz. Claro, es una locura. Y en las provincias en las que más caras es la luz, es en las provincias más pobres y en las provincias que no tienen otra alternativa. Es decir, que no tienen al gas
gas como energía reemplazable de la luz. Ahora, todos dicen que van a llegar los dólares, ¿no? Pero ¿van a llegar el 11 de diciembre o va a haber una transición? Vienen los tipos, venís a vos, Martín Redrado, vienen los mejores, sacan las minas, son unos genios del quirófano. Pero inmediatamente hay un boom de inversiones en la Argentina o hay 6 meses de transición jorobadas. Ari, depende de las medidas. A mí me gustaría quien sea el próximo presidente, y ese libro, como cuando lo presentó Kovatlov, lo hago como ciudadano independiente, quien sea presidente, que el día 11 de diciembre o el 10, que anuncia al Congreso algunas medidas. Eliminación de las retenciones a todos los productos de las economías. ¿Soja incluida? Sin soja. La soja tomándolo como en parte de pago de impuesto a las ganancias. Eliminá el registro de operaciones de exportación, que le da tanta incertidumbre al productor. ¿Cuántos cereales hay hoy en Silo Bolsa? Gran invento argentino. 6, 7 mil millones de dólares que están esperando que le des medidas específicas. El sector energético, le das un marco normativo adecuado, no solo para no convencionales, sino para energías renovables. Hay tanto para hacer en energía eólica. El sector infraestructura, abrir la puerta del Banco Mundial, que hace 5 años que nos da $0 para poder financiar grandes obras de infraestructura. No te la quiero hacer larga. No, pero ya tiraste eso. Una nueva carta orgánica del Banco Central. Para terminar con la joda. Digo, lo que se ha hecho en el Banco Central lo han puesto en bancarrota. Una nueva agencia federal de estadísticas para que podamos medir la pobreza y tengamos la desocupación. El crecimiento. Y el 11 de diciembre tengamos un director ejecutivo que sea un tipo de impecables condiciones, que quizás, a mi juicio, por ley le deberías dar autarquía a esta nueva agencia federal de estadística, que sea votado por el Senado, es decir, que todos sepamos que no es un cuadro político, sino que pongamos un técnico, un programa económico que ordene las variables a 3 años para bajar la inflación y algunas medidas que también me gustarían desde el punto de vista institucional. Una nueva ley que cambie el Consejo de la Magistratura. Como todos sabemos, el Consejo de la Magistratura es quien pone o quien saca jueces. No puede ser que haya legisladores sentados allí que están impregnados de poder político. Ahí tenés que poner juristas impecables. Entonces, medidas institucionales y un conjunto de medidas económicas y sociales te pueden traer no menos de 15 mil millones de dólares en los primeros 90 días. Jonathan, cambiando un poquito de tema, respecto a lo que fue la cadena nacional del día jueves. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Qué lectura se hace en relación a que estamos en época de campaña nuevamente o en de transición? Una cosa muy cortita, que la presidenta estaba lamentablemente desinformada, le pasaron mal el dato respecto a lo que pasó en Jujuy, que eso es muy delicado, ¿no? Porque la presidenta afirmó con mucha seriedad y mostró el papel que el chico estaba, Ariel Velázquez, militante de 22 años, estaba afiliado al partido Milagro Sala. Que es cierto, estaba afiliado al partido Milagro Sala, pero era militante radical. Y uno va a decir, bueno, ¿qué importa si era de un lado, era del otro? El conflicto era precisamente ese, que estaba inscripto en el partido de Sala, pero estaba militando para el otro lado. Por eso lo mataron. No sé si por eso lo mataron, pero me parece que ahí está el kit de la cuestión. No me animaría a decirlo de esa manera, tal vez por pero eso lo habrán matado. sospecho que tal vez por eso lo mataron. ¿Qué es lo que te dicen los radicales? Que para ir a esa escuela, ¿sí? Para estar dentro del núcleo cercano a Milagro Sala, bueno, el condicionamiento que te ponen es vos te tenés que inscribir en el Partido de la Soberanía Popular, que es el partido de Milagro Sala. Eso como primera aclaración de lo que Cristina, me parece, le han pasado mal de datos seguramente, y es un error complicado porque estamos hablando de una muerte política que te recuerda a Mariano Ferreira, que como bien dijo Cristina, rozó el corazón de Néstor Kirchner, digo, para salir de una buena vez por todas de lo que son las muertes políticas. Y después una marcada de cancha bien clarita hacia Daniel Scioli. Eso me parece que quedó claro. Cuando le dice a Daniel Scioli, yo sé que vos sos amigo de Mauricio Macri, pero yo te lo advertí antes. Mauricio Macri siempre fue el de la misma cara, el que contrabandeó con Sebel, el que hizo pelota Morón con las cloacas de Rousselot, el que volteó a Alfonsín en el 89, confundiendo tal vez intencionalmente un poco con el padre, con Franco Macri, que ahí se puede dar que toda encima una es kirchnerista también, entonces es una mezcla rara. Nombrando a Ángelo Calcaterra en el puesto número 3 del ranking de obra pública, que es absolutamente cercano al gobierno, por más que sea el primo de Macri. Entonces me parece que lo que fue eso fue marcarle a Scioli que, 1, todavía la chequera la tengo yo, 2, el liderazgo político del peronismo todavía lo tengo yo, y 3, vos sos nuestro candidato, porque se lo dijo, pero fíjate que vamos a estar atentos con Zanini, con Aníbal Fernández y con la Cámpora para marcarte, enderezarte un poco el camino. De hecho, se cantaba la militancia para el proyecto, la reelección. Cristina no se va. Y la pregunta entonces es, dentro de esta paradoja, ayer, más allá que Cristina sacudió a Macri y que presuntamente Scioli forma parte de su proyecto,
o anteayer, mejor dicho, ¿quién salió más fortalecido de la cadena? ¿Daniel o Mauricio? A mí Mauricio, no hay lugar a duda. Era cuestión de ver la cara de Scioli. No te voy a hacer un análisis político de una cara, pero si vos veías en el balcón, en ese momento, la segunda parte, la que no fue por cadena nacional, sí, cuando Cristina Kirchner hablaba y decía esto que estamos charlando acá, decía, la conducción es una sola, Daniel Scioli tiene que estar atento, él tiene el voto de confianza, no mía, sino de la gente que lo va a estar controlando. La cara de Scioli era, bueno, gracias. Hasta ahí. A mí me hizo acordar cuando el rey Juan Carlos le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Lo que pasa es que Daniel no se anima tanto. Martín, si se hubiera hecho las cosas bien, ¿qué nivel de reservas deberíamos tener hoy? ¿Deberíamos tener 100.000 millones de dólares en el Banco Central? Por lo menos 100.000 millones. Mirá lo que ha pasado, vos mencionabas al comienzo el resto de los países de la región. Sí. Desde el 2010 hasta la fecha, Brasil duplicó su nivel de reserva. Está en 400.000 millones. En 400.000, tenía 180.000 millones en el año 2010. Con lo cual, lo podés también hacer para Perú. Casi todos han sumado entre 1,5 veces y 2 veces. O sea que entre 80 y 100.000 millones fácil Argentina debería tener hoy y no tendríamos los problemas de cepo y no tendríamos este parate que tenés en la economía. Perú esta semana, perdón, y te dejo, Iván, Perú esta semana tomó crédito al 4% anual en dólares. Perú. ¿Nosotros es un mito o es verdad que nos estamos desendeudando? En realidad estamos cambiando a quién le debemos. Dejamos de deberle a terceros y le estamos debiendo al Banco Central. Como consecuencia, quebraste el Banco Central, tenés cepo y tenés una cantidad de restricciones a la industria argentina. Banco Central, Banco Nación, ANSES. Ahí voy, Banco Nación, ANSES, PAMI, todos los organismos públicos, con lo cual le debes a otros organismos. Ahora, ¿es bueno usar la plata de nuestros jubilados para financiar? Es decir, es vivir el hoy, el mañana, que es otro de los temas centrales que trato. Cómo la Argentina puede salir del día a día. Porque realmente en algún momento los jubilados van a pagar que esa plata no está. Pero el hoy y el mañana también se emiten bonos. ¿Eso no es endeudarse? Bueno, también en los últimos tiempos, como ya la cantidad de pesos no aguanta más, como ellos también se dan cuenta, porque eso sí saben 20.000 millones de dólares aproximadamente en los últimos 6 meses se ha tomado de deuda, con este sistema no ortodoxo, pero deuda al fin. Exactamente. Entonces hoy están mezclando emisión y deuda, porque realmente ya el Banco Central no te da para más. Pero no es una lectura interesante porque están yendo a buscar vender bonos, pero gran parte de las reservas están en la Argentina o están en manos de la Argentina. Es decir, se hace un cálculo al azar, pero calculan que alrededor de 200.000 millones de dólares son los dólares que están en poder caja de seguridad, el colchón y en el extranjero. Entonces son reservas que no están en una caja, pero están en otra. Bueno, pero ¿de qué se trata eso? De una No cosa sé. básica. Confianza. Exactamente. Confianza. Digamos, las políticas públicas para implementarla deben tener como precondición la confianza. Entonces, este gobierno lamentablemente la perdió. Lo que se necesita es, obviamente, el voto popular, nuevos hombres, nuevas mujeres, bueno, y también medidas... ¿Te da lo mismo Massa y Macri? No te da lo mismo. No me da lo mismo. Todo el mundo sabe, todo el mundo mundo sabe que asesoro en términos técnicos a Sergio Massa. Creo que acá hay que pensar de todas maneras, no de un punto de vista chiquito, qué es lo que me conviene más a mí. ¿Qué es lo que le conviene más al país? Hoy la Argentina tiene una oportunidad para hacer una transición impecable y resolver los muchos problemas que tiene. Una gran diferencia, vos mencionaste el 99, la gran diferencia que hay, Ari, es que cuando uno mira Argentina Sociedad Anónima, la hoja de balance, lo que tenés y lo que debés está en pesos. Claro. En el 99 lo que tenías estaba en pesos y lo que debías estaba en dólares. Entonces, lo que se llama técnicamente, no hay descalce de monedas en la hoja de balance cuando mirás a la nación, a las provincias, a los municipios, a las familias. Quien consume tiene deudas en pesos, si es por tarjeta de crédito y demás, sí. Con lo cual... Es una ventaja. Es una ventaja que te da más flexibilidad. El gran secreto es, en el corto plazo, traer 15, 20.000 millones de dólares, no de deuda, sino de inversiones. Por eso dije campo, por eso dije energía y por eso dije infraestructura, que son los primeros candidatos para traer dólares frescos al país. ¿Se viene un gobierno de coalición a partir del 10 de diciembre? ¿Cuándo hubo un gobierno de coalición en la Argentina? La alianza, ¿no? Bueno, y así le fue, ¿no? Intentó y en el momento en que Chacho Álvarez hizo lo que hizo, De la Rúa quedó muy débil, que no era solamente por eso, era mucho más complejo desarrollar. Sí va a ser un gobierno necesariamente con mucho diálogo en el Parlamento, porque no va a tener mayoría propia, esto ya lo sabemos,
Y además, insisto, yo lo charlaba un poco con Martín fuera aire, está el escenario absolutamente abierto. El que te dice que Scioli ya es presidente miente, el que te dice que hay balotaje miente. Yo estuve reunido hace un ratito, ayer en realidad, con gente del sciolismo y me decía, nosotros sabemos que el escenario está absolutamente abierto y si tenemos que sentarnos a hablar con Massa, a pedir los votos de Massa, lo vamos a hacer. Yo lo llamo el árbitro, el referí. El árbitro. Bueno, ¿y qué rol va a terminar teniendo ese árbitro? ¿Va a ser Guillermo Nimo o va a ser Cuereza? ¿Le sacamos lo personal y vamos a lo político o le metemos lo personal también? Un poquitito, así subimos el rating, un poco de chusmerío. A ver, un poco de chusmerío ya sabemos, ¿no? La relación entre Massa y Scioli personal, o por lo que me cuentan a mí, es muy difícil. Lo que pasa es que la de Scioli con Macri se acaba de romper. Sí, también, pero si vos preguntás estrictamente por lo que va a hacer Massa, yo creo que hoy, si tuviera que elegir, está mucho más cerca de Macri. Igual no hay que subestimar a la gente, porque no es que Massa dice vamos todos para acá y van todos para allá. Me parece que el votante de Massa admitido por él está compuesto por mitades, ¿sí? Claro. Hay mucha gente que si tiene que elegir se va a inclinar por Scioli porque es más peronista y hay gente que es absolutamente opositora y si tiene que elegir va a decir, bueno, me tapo la nariz y termino eligiendo a Macri con tal de que no siga gobernando el Frente para la Victoria. El dato matemático que todos hemos contado es que 1 de cada 3 de Massa que vayan con Scioli se termina la película. Ya está, por eso Massa no se baja. Claro. Por eso, mirá que... Es el mejor favor que le puede hacer a Macri. Absolutamente. Porque se queda con votos de Scioli. Bueno, pero puede propiciar un balotaje. El círculo rojo, como le gusta decir a Macri, no lo vio eso. Al principio había una presión desmedida para que Sergio Massa se baje. Después se dieron cuenta que si Massa se bajaba le estaban regalando la primera vuelta a Scioli. Por lo tanto, me parece que hoy, por lo que te dicen el mismo socialismo, no hay nada garantizado y mucho menos que Scioli esté llegando al 45% en primera vuelta. Bueno, es un lujo los invitados que hemos tenido. La verdad que son tan buenos que le vamos a hacer regalos. Sí, regalos de la gente de Unión Pacific. Y de Testorelli. Sí. Y les agradecemos enormemente a cada uno. Más éxito, aunque sería redundante. Vos con el libro. Muchas gracias. Con Luciana también. Bueno. Vos con tu mujer y más o menos con todo lo que estás haciendo, que es muy bueno, Johnny, que te vemos permanentemente. Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir porque se hizo el domingo ya. Sí, ya se hizo el domingo y la verdad es que nos espera una semana muy movida también. Como todas. Como todas. La semana que viene, a las 11 de la noche, por América 24, la volvemos a revisar. Chau. Así es. Chao, Wari. Buena semana. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes,